Muy bien, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? A ver, vamos a hacer otro ejercicio de termodinámica, pero aplicado para gases ideales, ¿ya? A ver, estábamos viendo ejercicios donde hay un gas que está encerrado en un cilindro pistón, ¿ok? En un dispositivo cilindro pistón. En este ejercicio, ¿cuál es la diferencia? De que ahora el pistón tiene topes, ¿ok? O sea, el pistón no puede moverse ya que tiene topes. Por más que el pistón quiera seguir subiendo, no va a poder, porque el pistón, perdón, porque los topes se lo van a impedir, ¿de acuerdo? Entonces el pistón ya no se puede mover hacia arriba. Hacia abajo sí se puede mover, porque hacia abajo no hay topes, ¿ok? Hacia abajo no hay topes, ¿bien? Pero hacia arriba ya no se puede mover. Por más que el aire tenga la presión que tenga, el pistón no se va a poder mover hacia arriba, ¿ya? A ver, ¿qué dice acá? Un dispositivo de pistón y cilindro, como se muestra en la figura, contiene 5 gramos de aire. Ok, entonces la masa del aire te dicen que vale 5 gramos. ¿Qué más te dicen? ¿Qué es un gas diatómico? Bueno, eso sabemos que el aire es un gas diatómico. Ya lo habíamos visto en la clase pasada. El aire es un gas diatómico. Ya está. ¿Qué más te dicen? Cuyo peso molecular vale 29, te dicen. Ahí está. La presión a la que se encuentra el aire es 250 kilopascal. Presión es igual a 250 kilopascal. Tiene una temperatura de 300 grados. Ya, temperatura 300 grados. ¿Qué más te dicen? El pistón de 50 kilogramos. Ojo, acá ya te están hablando del pistón, ¿ah? Te están dando datos del pistón. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar ahora del pistón. El pistón, voy a colocar acá, tiene una masa de 50 kilogramos. Tiene un diámetro de 0,1 metro y así, ahí hacemos una pausa, ¿no? Ahí hacemos una pausa. Recuerden de que el cilindro tiene una forma circular, ¿verdad? Claro, el cilindro que tenemos ahí tiene una forma circular. Eso quiere decir que el pistón también tiene que tener una forma circular. El pistón es algo así finalmente. Ahí está. Este es el pistón. ¿Te das cuenta? Tiene una forma circular. Bien. Y esto de acá vendría a ser su diámetro, ¿no? Toda esta línea vendría a ser su diámetro. ¿Y qué podemos hallar con el diámetro de un círculo? Podemos hallar el área, el área de dicho círculo, ¿correcto? Entonces ahorita nosotros podemos hallar el área del pistón, ¿ok? Porque es un círculo y te dan el diámetro. Entonces el área del pistón se puede calcular así, ¿no? Cuando tenemos diámetro, la fórmula es pi cuartos por diámetro al cuadrado, ¿no? Si te hubieran dado radio, sería pi por radio al cuadrado, ¿correcto? Entonces, aplicando la formulita, sería pi cuartos por 0,1 al cuadrado. A ver, vamos a poner acá. Cuartos por 0,1 al cuadrado. Sale 7,85 por 10 a la menos 3. 7,85 por 10 a la menos 3. Y debido a que el diámetro estaba en metros, se supone que el área va a estar en metros cuadrados, ¿no? El área va a estar en metros cuadrados. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más te dicen acá? La atmósfera, o sea, cuando me dicen la atmósfera, se supone que te hablan de los alrededores, ¿no? La atmósfera. La atmósfera vendrían a ser los alrededores. ¿Ok? Ahí está. La atmósfera está a una presión de 100 kilopascal, presión de 100 kilopascal, y a una temperatura de 20 grados, a una temperatura de 20 grados Celsius. Ahí está, ¿ya? ¿Qué más te dicen? El cilindro se va a enfriar, el cilindro se va a enfriar. Eso quiere decir de que el aire que está dentro del cilindro, el aire va a comenzar a disminuir su temperatura. Mira que el aire Mira que el aire tiene una temperatura de 300 grados y poco a poco te dicen que se va a ir enfriando hasta que el aire tenga una temperatura de 20 grados, ¿ok? Claro, alguien dirá, no, pero profe, acá dice el cilindro. No, pues, pero ¿quién está dentro del cilindro? El aire. Por eso que ahí se están refiriendo al aire, ¿ok? El aire se va a enfriar hasta que llegue a una temperatura de 20 grados, ¿bien? Ese va a ser su temperatura final, ¿ok? Entonces, eso quiere decir de que el aire acá, que es el estado final, va a tener una temperatura de 20 grados. Ahí está. Bien.
¿Qué te piden? Se pide calcular la presión en kilopascal y la temperatura del aire en el cilindro en el instante en que el pistón comienza a moverse. Ya, yo te doy un truco, mira. Cuando tú tengas, así igualito, cuando tú tengas un cilindro con pistón y con topes, ¿de acuerdo? De esta forma, ¿no? Graficado de esta manera, ¿correcto? Donde el pistón ya no puede moverse hacia arriba debido a los topes. La estrategia que tú vas a hacer es la siguiente. Conforme va perdiendo calor, conforme el aire va perdiendo calor, porque acá el aire va a empezar a perder calor, conforme pierde calor, ¿qué va a pasar? De que el aire va a comenzar a perder fuerza, va a comenzar a perder presión, ¿ok? ¿Qué significa eso? Mira, tú sabes que acá la atmósfera está que genera una presión, que se llama la presión atmosférica, ¿no? Pero también el pistón, debido a que tiene una masa, también está generando una presión, la presión del pistón, hacia abajo, ¿no? Obviamente, ¿ya? Mientras que el aire, que es el gas, que se quiere mover, ¿no? El gas se quiere mover, tú sabes que un gas se quiere expandir, ¿no? Se quiere expandir un aire. Entonces un aire siempre intenta moverse. Entonces la presión del aire va a ser hacia arriba, ¿ya? Pero claro, tú dirás acá, como en el anterior ejercicio, ¿no? Ah, profe, acá hay un equilibrio, ¿no? Así como nos dijo la vez pasada, acá hay un equilibrio mecánico. No, 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 no. Acá no hay ningún equilibrio. ¿Por qué? Equilibrio habría si no existieran los topes. Si no habrían los topes, ahí sí habría un equilibrio. Pero debido a que está la presencia de los topes, ¿eso qué significa? Significa de que el gas está con una presión más alta que la presión atmosférica sumado a la presión del pistón. Claro, si hubiera un equilibrio, la cosa sería así, ¿no? Presión del gas es igual a presión de la atmósfera más presión del pistón. Así, si hubiera un equilibrio. Si hubiera un equilibrio, pero ahí no hay ningún equilibrio. Ahí no hay equilibrio. Correcto. Ahí lo que hay es esto, que la presión del gas es mayor que la presión atmosférica más la presión del pistón. Eso es lo que hay en este escenario. Correcto. La presión del gas es mucho más grande que la presión atmosférica sumado a la presión del pistón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo acá? Vamos a ir quitándole calor al aire. El aire va a comenzar a perder calor, pierde calor. ¿Y qué es lo que pasa cuando un gas pierde calor? Cuando un gas tú le quitas calor, a su vez le estás quitando fuerza, le estás quitando presión. ¿De acuerdo? Entonces, poco a poco le vas quitando presión al aire. Y va a llegar un momento intermedio entre el estado inicial y el estado final. Y ese momento intermedio, ¿cómo se llama? Tiene un nombre muy particular. Y acá te lo dice. Acá está. Instante en que el pistón comienza a moverse. Ahí está. Así se llama. Este estado intermedio se llama así. Instante en que el pistón comienza a moverse. A ver, vamos a escribirlo rapidito, ¿ya? Instante, acá, instante en que el pistón comienza a moverse. Ahí está, ¿ya? No te olvides, por favor. Siempre que tú tengas un cilindro pistón, vamos a moverlo mejor hacia abajo. Ya, como te decía, siempre que tú tengas un cilindro pistón y esto de acá esté con topes, ya sabes cómo tienes que actuar. Conforme se va quitando calor, va a llegar un estado intermedio que se llama instante en que el pistón comienza a moverse. ¿Y qué ocurre? ¿Qué se cumple en este instante? Acá sí se va a cumplir que la presión atmosférica sumado a la presión del pistón, sumado a la presión del pistón, va a ser igual a la presión que ejerce el aire. Ahora sí, en este instante sí ocurre el llamado equilibrio mecánico. Acá sí hay un equilibrio, ¿ok? Porque es el momento en que el aire dice, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo soportar la presión de la atmósfera sumado con la presión del pistón. Y en ese momento, como el aire ya no puede más, va a comenzar a caer. El pistón comienza a caer, comienza a descender, ¿no? Y ocurre esto que vemos acá. ¿Bien?
Pero justo en ese momento en donde el pistón va a comenzar a moverse, ahí decimos que existe el equilibrio mecánico. Nunca se olviden eso. En el instante en que el pistón comienza a moverse, decimos de que existe el equilibrio mecánico. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos faltaría a nosotros? Tenemos la presión de la atmósfera, que vale 100 kilopascal. Tenemos la presión del gas, del aire, que vale 250 kilopascal. Nos falta calcular la presión del pistón. Pero para eso tenemos todos los datos del pistón. Ponemos acá, presión del pistón. Ya, tú ya sabes que esto se calculaba como fuerza sobre área, ¿no? Y fuerza sabíamos que era masa por gravedad, y esto de acá sobre área, ¿no? La masa vale 50 kilogramos, la gravedad sabemos que vale 9,81, el área es 7,85 por 10 a la menos 3. Y si tú viste la clase pasada, te recomiendo que la veas si en todo caso no la viste, sabemos que esto de acá va a salir en Pascal. Esto de acá está en Pascal. Pero a mí no me interesa Pascal, me interesa kilopascal. Entonces, sabemos que 1000 pascales es lo mismo que decir 1 kilopascal. ¿Ya? Pascal se va con Pascal y finalmente te va a quedar en kilopascales. ¿Ok? Vamos a colocar acá una línea. Ahí está. Ahora sí. Entonces, vamos a calcular la presión del pistón. Sería, a ver, 50 por 9,81 entre 7,85 por 10 a la menos 3. Y todo esto de acá sobre 1000. Ya, sale 62,48. 62,48 kilopascales. Ahí está. Muy bien. Entonces ahora sí, ¿no? Ya tienes la presión del pistón. Ahora sí, nos vamos al equilibrio mecánico que habíamos puesto acá, que es presión del aire es igual a la presión atmosférica más la presión del pistón. Ahí está. Entonces la presión del aire sería igual a 100 kilopascal, que es la presión atmosférica, más 62,48 kilopascal. Por lo tanto, la presión del aire vendría a ser 162,48 kilopascales. Ahí está. Ese vendría a ser la presión del aire. ¿Ok? Y listo. Ya tengo la presión del aire en este momento. Que si quieres le puedes llamar estado 1, estado 2 y estado 3, ¿no? Así le puedes llamar. Bien. Ahora, fíjate que entre el estado 1 y el estado 2 no ha cambiado qué cosa. No ha cambiado el volumen que ocupa el aire. ¿Sí o no? El volumen que ocupa el aire no ha cambiado, porque el pistón no se ha movido. ¿De acuerdo? Es por eso que en esta primera etapa nosotros decimos que el proceso ¿cómo es? Es un proceso isocórico, también llamado isométrico, ¿ya? Entonces podemos decir lo siguiente. Entre el estado 1 y el estado 2 ha ocurrido ¿qué cosa? Ha ocurrido un proceso isocórico. ¿Por qué? Ya saben el por qué, ¿no? Porque el volumen que ocupa el aire no ha cambiado, mira. El volumen que ocupa el aire no ha cambiado. Por eso que es un proceso isocónico. ¿Ok? Ya. Pero ahora, tú sabes de que le tienes que seguir quitando calor al aire. ¿Y por qué le tengo que seguir quitando calor al aire? Porque yo no quiero que se quede en este estado intermedio. Yo no quiero ese estado intermedio. Y por cierto, ¿cuánto será la temperatura en ese estado intermedio? Lo podemos calcular. ¿Cómo lo calculamos? Haciendo uso de las fórmulas del proceso isocórico. Una de las fórmulas del proceso isocórico nos dice lo siguiente. Presión sobre temperatura es igual a constante. Esto gracias a que el proceso es isocórico. No te olvides. ¿Ya? Entonces, ¿qué podremos decir? Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Podríamos decir eso. Entonces, la presión 1 vale 250 kilopascal. Vuelvo a repetir, esta formulita que estoy utilizando solamente se cumple si el proceso es isocórico, ¿ya? La temperatura 1 era, en
Kelvin sería 573 Kelvin. Pues acá 573 es igual a la presión 2, que, bueno, nos acaba de salir, es 162,48 sobre la temperatura 2. A ver, esa temperatura 2, ¿cuánto vale? Lo vamos a calcular, obviamente, utilizando esta fórmula, lo vamos a calcular en Kelvin, y a continuación lo convierto a Celsius, ¿ya? A ver, sería 250, ya sale 372,4 Kelvin. Ya, ese es en Kelvin. También lo podríamos calcular en grados Celsius, ¿no? En grados Celsius sería menos 273, sale 99,4. Entonces acá es 99,4 grados Celsius. Ahí está. Te dije, ¿ves? El aire ahorita, en este estado 2, el aire, ¿cuánto es su temperatura? 99 grados. Eso es lo que acabamos de sacar. ¿Y qué te decía el ejercicio? El ejercicio no te decía de que el aire lo lleves hasta 99 grados. No, 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 no. ¿Qué te decía? Llévalo hasta 20 grados, te decía. Hasta 20 grados. Entonces acá el aire ahorita tiene una temperatura de 99 grados. Yo tengo que seguir quitándole calor. Tengo que seguir quitándole calor para llegar a la temperatura de 20 grados. Correcto, ¿ya? Entonces, ¿ahora qué continúa? Hay que seguir quitándole calor. Pero miren ahora que conforme se quita calor, el pistón ya comienza a moverse. Por eso que dice instante en que el pistón comienza a moverse. Si yo le quito un poco más de calor, el pistón va a comenzar a descender. Correcto. Pero ¿cómo es ese descenso? ¿Cómo es el pistón, cómo va cayendo? Va cayendo lentamente, se dice. El pistón cae lentamente, lentamente. ¿Y qué pasa cuando un proceso es muy, muy lento? ¿Qué dijimos en la clase pasada? Podemos considerar que este segundo paso, donde el pistón va a comenzar a caer, este segundo paso se llama proceso isobárico. ¿Ok? Cuando tú quitas calor o añades calor, pero lo haces muy lentamente, que dijimos la vez pasada, eso se puede considerar como un proceso isobárico. Y con eso ya tendríamos la presión en el estado final. Si es isobárico, la presión es la misma y la presión sería acá 162,48 kilopascal. Muy bien. Y listo, ya tengo todo lo que necesito del estado 1, estado 2 y estado 3. Tengo presión, tengo temperatura de todos los estados. ¿Ok? Podríamos calcular también el volumen, ¿ah? También podemos calcular el volumen que ocupa el aire acá. También podemos calcular obviamente el volumen acá es el mismo, ¿no? No ha cambiado el volumen ahí, pero acá el volumen se ha cambiado. Podemos hallar ese volumen final también, ¿ya? Bien, el ejercicio lo vamos a dejar hasta acá, lo vamos a continuar en el siguiente video, para no hacer muy largo este video, ¿ya? Y bueno, en el siguiente video prácticamente ya van a ser los cálculos del calor, del trabajo, bueno, lo que nos piden, ¿ya? Y también nos piden el diagrama de presión versus volumen, ya eso también lo vamos a hacer en el siguiente video, ¿bien? Listo, chicos, nos vemos.